Les digo, a esta doctrina se le va a conocer como la Imago Dei, es decir, imagen de Dios. La reflexión teológica va a ir avanzando en esta idea de la imagen, pero se va a quedar no tan avanzada en lo que tenga que ver con la semejanza de Dios. Algunos sí lo van a abordar, pero otros se van a preferir concentrar en la sola imagen, ¿sale? Puse la expresión imagen y semejanza de Dios porque al final es la expresión bíblica, ¿cierto? La que nosotros encontramos en el Génesis. Pero la doctrina propiamente es la de la imagen de Dios o de la imago Dei, así como aparece en el chat, la imago Dei, ¿sale? Vamos bien hasta aquí. Esto a manera introductoria, ¿no? Ojalá puedan tener su Biblia a la mano para que podamos ir con esto. Ustedes me disculparán, pero todavía tengo algunas, bueno, unos libros en cajas y pues seguramente en una de esas cajas viene mi Biblia. Entonces, por favor, eh, si me ayudan, van ayudando con ciertos pasajes. Bien, vamos a ir diciendo entonces que el objetivo central de la antropología teológica es responder a una pregunta. ¿Y cuál es esta pregunta? La que nos lanza el Salmo 8 en su versículo 5. Nosotros estamos entonces adentrándonos en la temática de la antropología teológica, ¿sale? La antropología teológica. Nos estamos metiendo en esto. ¿Y qué es la antropología teológica? Es el discurso del hombre sobre el hombre, pero desde el dato revelado. Es decir, ¿quién es el hombre? Pero desde la revelación, desde Dios. A eso se dedica la antropología teológica, ¿vale? A decir, ¿quién es el hombre desde el dato revelado? ¿Sale? Y ahí vamos a estar. Por eso esta pregunta es fundamental. Salmo 8, versículo 5. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Más adelante va a decir el Salmo, lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y de dignidad. Es decir, nosotros sí podríamos hablar de niveles o de escalones. Estamos simplemente en un nivel más bajo que los ángeles, entendiendo que los ángeles siempre están cara a cara con Dios, ¿sale? Hasta allá llega entonces la imagen de Dios o esta pregunta por el hombre, ¿sale? Ahora, ya el salmista se interroga sobre la grandeza humana en su fragilidad, el misterio y la paradoja que han impresionado a los pensadores de todos los tiempos. Estoy siguiendo también un poco la guía de estudio que les envío. Sale también por si quieren tenerla ahí a la mano e ir subrayando ciertas ideas. Estoy en la línea número 4. Bueno, 3 4, ¿no? Esta pregunta por el hombre, pues sin duda es tan antigua como el hombre mismo. ¿Estamos de acuerdo? En el momento en el que surge el hombre, nosotros tenemos una explicación de cómo surge el hombre. Desde ese momento cabe la pregunta de quién es este, ¿sale? Y evidentemente responder quién es el hombre se ha dado respuesta a esta pregunta desde muchos ámbitos. La filosofía, por ejemplo, la sociología, ¿no? La netamente antropología, podemos hablar también de la psicología, de la medicina, porque todas ellas abordan al hombre. Vamos bien hasta aquí. Entonces, si se fijan, es un abordaje del hombre muy amplio, pero aquí nos estamos preguntando por el hombre, pero desde el dato revelado, es decir, desde Dios. Y entonces, en este sentido, el Concilio Vaticano II recuerda que todo hombre es una cuestión no resuelta a la que nadie puede escapar, sobre todo en los momentos más importantes de la vida. ¿Por qué? Porque aun cuando nosotros nos podamos preguntar por el hombre e incluso dar una respuesta por el hombre, del hombre, perdón, este siempre va a quedar como un misterio, como un enigma.
Y por ejemplo, nosotros sabemos que incluso los casados que ya llevan añísimos y que ya llevan tiempo más tiempo de casados que de vivir en soltería en su momento, no me van a dejar mentir que todavía hay cosas que no conocen de la pareja y que se van aprendiendo, ¿no? Entonces ahí radica el enigma del hombre, porque incluso el hombre mismo es un enigma para sí. También no sé si se han dado cuenta ustedes, consciente o inconscientemente, que hay veces que se dan cuenta de algo que no sabían de ustedes, ¿no? Y que hasta que alguien les dice, es que pasa esto contigo, es que eres así, es que eres así, como que a uno le cae el 20, ¿no? Sí es cierto, porque hasta para nosotros somos un enigma, ¿no? Pero este enigma no he entendido como algo que no vamos a llegar a conocer jamás, no, ¿no? Sino como esta expresión de que el hombre siempre está en constante movimiento. Es decir, él es el hombre que está en constante camino. Y por eso decimos entonces que el hombre llega a su madurez total cuando muere, ¿sale? Porque mientras estamos en este proceso, seguimos madurando. ¿Vamos bien hasta aquí? Correcto. Entonces, vamos en esta perspectiva. Y esta cuestión sobre el hombre no es solo problema o un enigma, sino que constituye en términos estrictos un misterio. ¿Y por qué va a ser un misterio? Porque es reflejo del misterio de Dios. Ahí va a radicar esto. Dios también es un misterio. Ya en otros momentos les he dicho que el misterio de Dios no hay que entenderlo como lo que queda oculto, ¿no? Como lo que quién sabe si aparezca, no. El misterio de Dios es esta revelación que Dios tiene de sí mismo al hombre, ¿sale? Pero cuando Dios se revela, no puede revelarse total y plenamente al hombre, no porque Dios no pueda, sino porque el hombre, en su estructura, no alcanzaría a comprender toda la revelación de Dios. Y entonces aquí podemos poner como ejemplo una luz. Yo aquí, por ejemplo, tengo una luz para que me vea un poquito más, ¿no? Pero, ¿qué pasa si, ahorita lo voy a hacer muy gráfico, si me empiezo a acercar la luz y ahí como que incluso ya se ve más viciada la imagen, ¿no? Entonces también, de tanta luz, uno no alcanza a ver. Ustedes pónganse frente a un foco y a ver qué ven. Y eso que tienen la luz aquí, ¿no? Literalmente, tienen la luz aquí o tendrían la luz aquí, y si es luz les permitiría ver, ¿cierto? Pero de tanta luz que es, nuestros ojos no son capaces de codificar todo ese asunto. Sucede lo mismo con Dios. Dios es el infinito y se quiere revelar a seres finitos. La finitud, es decir, que tenemos un fin, no puede comprender del todo la infinitud. A eso se refiere el misterio de Dios, ¿eh? No a que simplemente queda oculto. Por eso, en ese sentido, Dios se revela, pero en este revelarse hay algo de Dios que el hombre simplemente no capta, porque no puede captar la totalidad de lo que es Dios. Por eso incluso todo lo que se diga a nivel teológico de Dios simplemente es una idea de lo que Dios es. Jamás la teología puede arrogarse la perspectiva de que ya dijo todo de Dios. Jamás. En ese sentido son solo reflexiones, ¿no? Yo luego le digo a mis alumnos, ya que esté de cara a Dios, le voy a preguntar ciertas cosas, ¿no? O ya que esté de cara con Jesús, le voy a preguntar ciertas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta ahí es en donde vamos a conocer todo eso, ¿me explico? Pero mientras tanto tenemos que ir dando ciertas pautas para ir entendiendo qué es el hombre. El Concilio Vaticano II ha iniciado su respuesta a esta pregunta indicando la enseñanza bíblica de la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios. Ustedes tienen en su guía una GS. Ese es un documento del Concilio Vaticano II que se llama Gaudium et Spes. Se los voy a poner aquí en el chat. Gaudium et Spes. Así. ¿Sale? Y si ustedes lo buscan literalmente en internet, se los puedo mandar sin mayor problema si también lo necesitan. Si ustedes buscan en internet así tal cual, Gaudium et Spes,
y se van al número 12, van a encontrar esto. Bueno, no literalmente esto, porque esto ya es la idea que aparece en el número 12, ¿no? Pero aquí estaría Gaudium et Spes. ¿Qué significa Gaudium et Spes? Gozos y esperanza. ¿Sale? Es una expresión latina. Bueno, ahí en este Concilio Vaticano II, en su documento Gaudium et Spes, se nos recuerda que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Esta visión cristiana del hombre ha de poner de relieve ante todo y con prioridad absoluta esta relación fundamental del hombre con Dios. Fíjense que ya aquí nosotros podemos dar al clavo de qué significa que el hombre esté hecho a imagen y semejanza de Dios, que tiene la capacidad, el hombre, de relacionarse con Dios. Ahí está la clave de nuestro tema. La capacidad por parte del hombre de relacionarse con Dios. ¿Vale? Y esto va a ser fundamental, porque cuando Dios crea, crea desde sí mismo, lo crea todo desde sí mismo, pero cuando crea desde sí y es fuera de Dios, deja de ser Dios. ¿Sale? Y entonces en este sentido, lo que ha creado Dios ya no es Dios, y puesto que ya no es Dios, tiene libertad. Y en su libertad, toda la creación, toda la creación, el hombre incluido, tiene la capacidad de decirle a Dios, sí quiero ese encuentro o no quiero ese encuentro contigo. ¿Vale? Entonces, aquí está la relación fundamental del hombre con Dios como clave importante para entender esta imagen. La noción cristiana del hombre ha de poner de relieve su propiedad y originalidad de raíz, sin que ello implique desconocer las aportaciones válidas y aún necesarias que nos llegan de otras procedentes. Porque yo les había comentado de otros textos, pero ahora particularmente del que vamos a arrancar, que es el del Génesis. Les había comentado que nuestro Génesis no es un relato netamente histórico, ¿vale? Y así llegamos nosotros a nuestros relatos creacionistas. No sé si ustedes se habían dado cuenta o ya habían estudiado, hay dos relatos de la creación. Un relato que va de Génesis literalmente 1:1 a 2:4a, y el segundo relato que va del Génesis 2:4b al 25. ¿Sale? Entonces, quienes tengan su Biblia ahí a la mano, por favor, si nos leen, a alguien que nos lea Génesis 1:1 al capítulo 2:4a, y que alguien más nos pueda leer Génesis 2, versículo 4 a 25. Quien lo tenga puede abrir su micrófono y leerlo, por favor. Dice así, Iván, Sí, adelante. en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo, cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Entonces Dios dijo, que haya luz, y hubo luz. Al ver Dios que la luz la separó de la oscuridad y la llamó día, y a la oscuridad la llamó noche. De este modo se completó el primer día. Después dijo Dios, que haya una bóveda que separe las aguas para que éstas queden separadas. Así fue. Dios hizo una bóveda que separó las aguas. Una parte de ellas quedó debajo de la bóveda y otra parte quedó arriba. A la bóveda la llamó cielo. De este modo se completó el segundo día. Entonces Dios dijo, que el agua que está debajo del cielo se junte en un solo lugar para que aparezca lo seco. Y así fue. A la parte seca Dios la llamó tierra, y al agua que se había juntado lo llamó mar. Al ver Dios que todo estaba bien, dijo, que produzca la tierra toda clase de plantas, hierbas,
que den semilla y árboles que den frutos. Y así fue. La tierra produjo toda clase de plantas, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto. Y Dios vio que todo estaba bien. De este modo se completó el tercer día. Entonces Dios dijo, que haya luces en la bóveda celeste, que alumbren la tierra y separen el día de la noche, y que sirvan también para señalar los días, los años y las fechas especiales. Y así fue. Dios hizo las 12 luces, las dos luces, la grande para alumbrar el de día y la pequeña para alumbrar de noche. También hizo las estrellas. Dios puso las luces en la bóveda celeste para alumbrar la tierra de día y de noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y vio que todo estaba bien. De este modo se completó el cuarto día. Luego Dios dijo, que produzca el agua toda clase de animales y que haya también aves que vuelen sobre la tierra. Y así fue. Dios creó los grandes monstruos del mar y todos los animales que el agua produce y que viven en ella y todas las aves. Al ver Dios que así estaba bien, bendijo con estas palabras a los animales que habían hecho, que tengan muchas crías y llenen los mares, y que haya muchas aves en el fondo, en el mundo. De este modo se completó el quinto día. Entonces Dios dijo, que produzca la tierra toda clase de animales domésticos y salvajes, y los que se arrastran por el suelo. Y así fue. Dios hizo estos animales y vio que todo estaba bien. Entonces dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Varón y mujer los creó y les dio su bendición. Tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Disculpen. Después le dijo, miren a ustedes, les doy todas las plantas de la tierra que producen semilla y todos los árboles que dan fruto. Todo esto les servirá de alimento, pero a los animales salvajes, a los que se arrastran por el suelo y a las aves, les doy la hierba como alimento. Así fue. Y Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien. De este modo se completó el sexto día. El cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos quedaron terminados. El séptimo día terminó. El séptimo día terminó Dios lo que había hecho y descansó. Entonces bendijo el séptimo día y lo declaró día sagrado, porque en este día descansó de todo su trabajo de creación. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Muchas gracias, Neida. Si alguien De nos lee, nada. por favor, Génesis 2, versículos del 4 al 25, que sería inmediatamente lo que viene después de lo que nos acaba de leer Neida, por favor. Dice así. Sí, Esos fueron los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados, el día en que hizo Yahvé Dios la tierra y los cielos. No había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. Pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insulfó en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en el Edén, al oriente donde colocó al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer.
y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. De Edén salía un río que regaba el jardín y desde allí se repartía en 4 brazos. El uno se llamaba Pisón, es el que rodea todo el país de Javilá, donde hay oro. El oro de aquel país es fino. Ahí se encuentra el bedelio y el ónice. El segundo río se llama Gijón, es el que rodea el país de Cus. El tercer río se llama Tigris, es el que corre al oriente de Asur. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y le dejó en el jardín de Edén, para que lo abrazase y cuidase. Y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Dijo luego Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y Yahvé Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. El hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo, mas Buenas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó: esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, muchas gracias, Vic. Entonces, fíjense, hay dos relatos de la creación. Uno, Génesis 1:1 a 2:4, y el otro del 2, versículo 4 al 25. No sé si ustedes pudieron notar ciertas diferencias, pero el primer texto del Génesis es más amplio. El segundo texto del Génesis es más reducido. Mientras que en el primer Génesis, bueno, en el primer relato, simplemente dice: hagamos al hombre a imagen y semejanza, que es de donde partimos nosotros. En el segundo relato se narra más bien la hechura del hombre y de la mujer. No sé si notaron también que en el primer texto solamente se mencionaba simplemente a Dios, así tal cual, Dios. Mientras que en el segundo se mencionaba el nombre de Yahvé. Es el mismo nombre, vamos, pero aquí van a radicar diferencias. ¿Por qué pasa esto? Porque el libro del Génesis, al menos estos dos relatos, corresponden a tradiciones distintas, ¿sale? ¿Cuáles son estas dos tradiciones? Una atribuida al códice o a la tradición sacerdotal, y otra a la tradición yavista. ¿Por qué? ¿Cómo identificamos lo sacerdotal, o cuál es una de las características de lo sacerdotal? ¿En cuántos días creó Dios según el primer relato? 7. En 7, 6, ¿no? En 6 creó, porque el séptimo lo descansó. Y es desde entonces donde se llama el día del Señor, o el día de Yahvé. Bueno, el día de Dios, porque Yahvé es en el otro texto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Para ese día reservarlo al culto a Dios. Fíjense, esta tradición sacerdotal, cuya redacción se fija en tiempos del destierro, es decir, estamos hablando del siglo sexto al siglo quinto antes de Cristo. Aquí entiéndase que cuando vamos antes de Cristo, los siglos son, podríamos decirlo, al revés, ¿no? No va del quinto al sexto, como sería lo nuestro, sino va del sexto al quinto, porque digamos que es la resta, por decirlo así, de los siglos. ¿Sí queda claro esto? Es decir, del siglo sexto, siglo quinto,
antes de Cristo en el que se recogen esos y tradiciones anteriores, mientras que el yavista es de una tradición más antigua, porque es de los siglos X a IX. Es decir, primero está la hechura de Génesis 2, capítulo 2, versículo 4 a 25, y después está la hechura del Génesis capítulo 1, versículo 1 al versículo 2, 4. Digo, al capítulo 2, versículo 4. Pero también se recogen ciertas tradiciones. Aquí es en donde quiero que pongamos especial atención ya para irnos acercando cada vez más a nuestro tema central. ¿Por qué? Porque nuestros relatos del Génesis o nuestros relatos de la creación son relatos, ahí abajito dice, etiológicos, ¿vale? Son, también son relatos fundantes, no son relatos históricos en el sentido como hoy conocemos lo histórico. ¿Qué decimos hoy del histórico? Que pasó tal cual en la historia en la que estamos viviendo, ¿cierto? Pero cuando nos encontramos con estos textos del Génesis, no podemos decir eso, sino más bien son relatos fundantes, relatos míticos. Ojo, aquí no se entienda mito como algo inventado, algo sacado de la manga, algo que no tiene sentido, no. Mito es un relato fundante, solo que en el lenguaje coloquial, mito se ha entendido como un relato simplemente ficticio. ¿A poco no? Si yo a ustedes le digo, ay, eso es mito, ¿no? ¿Qué mitos tenemos en nuestro? A ver, ayúdenme a pensar en algún mito que tenemos, pero sí como mito, eh, La Llorona, La Llorona, hay entre mito, leyenda, la Llorona, ¿no? Chupacabras. El chupacabras, ahí está otro, ¿no? Por ejemplo, a mí me decía el pediatra que lo de la mollera que se le cae a los niños, que es mito, que no es algo que sea. Exacto. Y fíjate, Betty, que ahí tú le has dado al clavo en esto, porque ¿cómo se entiende mito? Como algo ficticio, como algo inventado, como algo que no tiene cabida. Y no, esa no es la realidad del mito. El mito es un relato fundante, ¿vale? Eso es lo que es el mito, un relato fundante. Pensemos cuáles son nuestros relatos fundantes como mexicanos. Los niños héroes, estamos próximos a celebrar las fiestas patrias. Esos para nosotros son mitos, pero no porque sean invenciones, sino porque son nuestros relatos fundantes, porque de ahí va a partir lo que se entendía como la independencia. Ya aquí podremos discutir si fue o no fue cierta independencia, respecto de qué, de quién, pues ya es otro asunto, ¿no? Lo cierto es que ahí marca nuestro gesto mítico y que de hecho se celebra cada noche madrugada del 15 de septiembre, ¿no? El grito de la independencia, al menos aquí en México, ¿no? Que es cuando inicia la independencia, no cuando ya se es, perdón, no cuando ya se es independiente, ¿no? Pero ahí están nuestros mitos. Ahora, por ejemplo, el actual presidente de la República Mexicana quiere implementar ya nuestro cuatro mito, ¿no? Con la famosa 4T. O sea, él ya se adjudicó elaborar un mito, ¿no? Hasta ahí dejo el comentario, pero lo cierto es que los mitos se van dando a través del pueblo, no simplemente que alguien llegue a imponerlos, ¿no? En fin, ahí están nosotros los relatos fundantes, que entonces aquí nosotros nos encontramos con esto, porque antes de entrar de lleno a nuestra temática, conviene tener en cuenta los llamados relatos creacionistas, justo estos que acabamos de leer. Se puede dar este nombre a las narraciones de los capítulos primero y segundo del libro del Génesis. Y lo que les decía, pertenecen a tradiciones distintas, la sacerdotal y la yavista. Esto es de pronto complejo entender la tradición sacerdotal y yavista. Baste con decirnos aquí que son tradiciones distintas, ¿sale?
Podríamos decirlo así como dos comunidades distintas que quieren especificar cómo fue la creación. ¿Vale? Ahorita basta con decir eso porque es un poco complejo hablar de ello, ¿no? Y nos detendríamos mucho. Pero sí queda clara esta idea. El otro ejemplo más claro pueden ser los evangelios. Son 4 evangelios y no los 4 evangelios dicen siempre lo mismo, aunque hay 3 que se parecen mucho, ¿no? Los llamados sinópticos, Marcos, Lucas y Mateo, que se parecen mucho, pero no es precisamente que digan siempre lo mismo, ¿no? Porque son 3 tradiciones distintas, 3 comunidades distintas. Análogamente tendríamos que decir así de la tradición sacerdotal y de la tradición ya vista. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto. Fíjense, cada vez se está más de acuerdo en afirmar que su género literario, entonces lo que decíamos es la etiología histórica. Etiología significa el origen o una historia que explica el por qué están las cosas así. Es decir, ¿por qué existe el cielo arriba y el agua abajo? Ah, porque Dios separó las aguas de arriba de las de abajo. A las de arriba las llamó cielo y a las de abajo las llamó mar o agua. ¿Se fijan? A través de esta narración estoy diciendo o explicando el por qué las cosas están aquí. Sucede lo mismo con el relato, un relato teológico también es la caída de Adán y Eva. Es un relato teológico, es decir, una explicación de por qué el hombre peca. Ah, el hombre peca porque nuestros primeros padres pecaron. ¿Se fijan? Es decir, todos estos primeros relatos del Génesis no son relatos históricos en todo el sentido y extensión de la palabra o de la expresión contemporánea, sino que son relatos, sí, que tienen su base en la historia, pero que son relatos para explicar desde la fe la realidad que ahora tenemos. ¿Queda claro esto? Porque esto es fundamental. Si no entendemos esto, no podemos dar un pasito más. Entonces, ¿sí queda claro esto? ¿Alguien tiene dudas? Si tiene duda, con toda confianza, ¿eh? Bien. Entonces, seguimos. Hermano, Sí, hermano, sí, Carmen. a ver, para que yo pueda entender, Sí, porque siempre me he hecho esta pregunta. Aquí me dice que el hombre, bueno, ya entendí estas dos partes del inicio del Génesis, que tenemos dos partes, y está bien. Pero esto de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, en una nos dice usted que tenemos capacidad que tiene el hombre para relacionarse con Dios y otra la libertad. Entonces, eh, eh, en esta semejanza es esta capacidad y esta libertad o qué más, como que aquí me quedo así esto de imagen y semejanza, o sea que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. En realidad, ¿a qué, a, cómo me lo puedo o cómo lo puedo entender yo, Bray? Que yo ahí sí no me queda como muy claro. no te preocupes, Carmen. Sí, ahorita solamente he mencionado que somos imagen y semejanza de Dios, que primeramente se reflexionó más sobre la idea de la imagen y menos sobre la idea de la semejanza. Y Ah, que ok, está. y que la parte clave para entender la idea de imagen de Dios es la relación que el hombre está posibilitado para relacionarse con Dios. Esa es la primera idea que tendríamos que tener como base para entrarle a la imagen de Dios, porque lo que ahorita estamos viendo, hermana Carmen, simplemente es la introducción para entrarle ya ahora sí a lo que es la imagen. Nada más que en la diapositiva anterior ya se nos arrojaba de manera inmediata esta primera perspectiva de la imagen. ¿Cuál es esta? La relación, bueno, la capacidad que el hombre tiene de relacionarse. Esa es Ok, nuestra primera idea base, Carmen. muy bien. Gracias, hermano. De nada. Entonces, les digo, es un
Su género es la etiología histórica. ¿Qué significa esto? Que es el intento de explicar un fenómeno presente por un hecho del pasado. Y ahí podemos nosotros entenderlo. No hay uniformidad entre los especialistas cuando se trata de fijar los puntos realmente acaecidos. Sin duda ninguna, ¿cuáles son lo que sí pasó? La creación del mundo por Dios, la creación especial del hombre, la igualdad de todos los hombres, la unidad del género humano en el sentido de que todos entran en el mismo proyecto creador y salvífico de Dios. Esto es lo que sí tuvo que haber pasado. La pregunta aquí está eh, en cuándo, ¿no? En cómo aconteció. Porque vuelvo a insistir, el relato del Génesis es un relato que quiere explicar por qué las cosas están así. ¿Vale? Por eso vuelvo a insistir, no se trata de un relato histórico como actualmente lo entendemos, porque un relato histórico, como ahora lo entendemos que es casi con hora, fecha, lugar específico, ahora que tenemos GPS hasta con coordenadas, ¿no? Entonces ahí radicaría. Te escuchamos, hermana María de Los Ángeles. Hola, Fray. Hola, Iván. La etiología histórica puede ser así como un símil de decir, bueno, cómo se conocieron nuestros papás. O sea, a lo mejor cada quien lo cuenta diferente y cada quien tiene su versión. Pero a fin de cuentas, pues aquí estamos y ese es el hecho, ¿no? A lo mejor no fue el día o cada quien lo recuerda diferente. Sería la etiología histórica, ¿no? Eso es lo que cada quien a su parecer vio, pero es una forma de justificar de cómo se creó nuestra familia o cómo se nació nuestra familia y cómo estamos aquí los hermanos. ¿Puedo entenderlo así? Exactamente. Y más la segunda parte, la justificación de por qué nuestra familia está conformada así. Es esa justificación, esa explicación. Decíamos que entonces hay diferentes perspectivas porque aquí nos encontramos con dos relatos dentro del mismo Génesis. Entonces eso nos da dos perspectivas. Y siguiendo tu analogía o tu símil, efectivamente, Génesis, el primer relato del Génesis es papá, el segundo relato del Génesis es mamá y cada uno va a tener su explicación de cómo aconteció esta unión entre uno y otro, ¿vale? Pero sería más bien esta segunda parte que tú muy bien mencionas bien, Mari, de la justificación de por qué nuestra familia es así o es asa. Exactamente sería eso. Ok, gracias. De nada. Entonces, fíjense, está muy lejos de la intención del autor inspirado hacer una historia de los orígenes o afirmar un orden en la creación. Una somera comparación entre las dos narraciones descubre un orden tan distinto en la aparición de las cosas en la existencia que es de todo punto imposible conceder las dos descripciones. Al ponerlas en paralelo, uno tiene que optar por una o por otra. No hay como que medio le jugamos, porque son totalmente distintas. Narran el mismo acontecimiento, pero de manera distinta. ¿Sale? Entonces, esto prueba que el autor busca otra finalidad al yuxtaponer los dos órdenes. ¿Cuál es esta? Dar la completud de la revelación. Aun cuando el estilo sea tan diverso, hay un denominador común en las dos descripciones. ¿Cuál es? Todo lo creado procede única y exclusivamente de la fuerza omnipotente de Dios. Ese es el fundamento de ambos. Que lo digan de una o de otra manera. ¿Cuál es el centro o el común denominador de estas dos? Que todo lo creado procede única y exclusivamente de la fuerza omnipotente de Dios. Es lo que nuestros dos relatos lo dicen. Y fíjense que el primer relato que nos hizo favor de leer Neida es muy padre, porque, bueno, no sé qué Biblia leíste, Neida, qué traducción, pero si nos quieres decir. Dios habla hoy, Fray, e Iván. Es una Ajá. Biblia de estudio. Ah, ok. Porque hay algunas Biblias, por ejemplo, que literalmente al finalizar cada día dicen, y vio Dios que era bueno.
Y acá de pronto lo mencionabas, pero un poquito como de otra manera, ¿no? Pero bueno, ahí está el punto, que fíjense que es muy importante esto, porque Dios en el primer relato, después de haber creado en cada uno de los días, y vio Dios que todo era bueno. La creación, por tanto, intrínsecamente en sí misma es buena. Por eso no podemos andar diciendo que la carne es mala, así nomás, ¿eh? Porque la carne la creó Dios y Dios no puede crear algo malo. La carne, es decir, nuestra corporeidad, todo de suyo es bueno. Que nosotros decidamos pervertir la creación de Dios es otro boleto, ¿sale? Ahí sí ya, pero la creación en sí misma es buena. Y si no fuese así, el verbo simplemente no se hubiera hecho carne, porque es la palabra que ocupa San Juan, sarx, en griego, carne en español, ¿sale? Entonces, esta bondad de toda la creación y evidentemente del hombre. La idea central de este relato es extender a todo el universo lo que Israel sabe de su origen y de su vocación. El mundo entero tiene el mismo autor que el pueblo al que Dios ha dado la tierra prometida. Debe su existencia al mismo poder y a la misma bondad y participa del mismo destino. Está fuera de propósito preguntar al autor del Génesis por los modos de la creación e interpretar sus afirmaciones como referencias más o menos explícitas a teorías posteriores, que suscitan modernas concepciones acerca del origen del mundo. Porque pues además también nosotros ya tenemos distintas teorías de la creación del mundo, ¿no? O del surgimiento del mundo, pero también se presentan como teorías. Tal vez lo que más llama la atención en el Dios creador del Génesis es su majestad y su trascendencia, dado que la finalidad del autor sagrado es dar a conocer la historia de la alianza de Dios con el pueblo de Israel. La creación al principio de esa historia indica que es considerada por el narrador como un hecho que pertenece a fíjense y aquí importante, a la historia de la salvación que abarca a todos los pueblos. Porque no sé si a ustedes ya les hice esta pregunta, pero si ya se las hice, se las vuelvo a hacer. ¿De qué es de lo primero que nos salva Dios? De lo primerito que nos salva Dios, ¿qué es? De la no existencia. Exactamente, nos salva de la no existencia. Nos da el ser. Y fíjense que entonces es muy interesante esta idea, porque entonces podemos entender que Dios salva creando y crea salvando. En nuestra hechura, Dios nos salva. Impresionante esta idea, ¿no? Me parece maravillosa. Y bueno, así llegamos nosotros a nuestro relato que queremos estudiar, que es el del Génesis 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 4. Aquí ya separé los días. El primer día que hace la separación de Dios de luz y tinieblas. La luz día y las tinieblas noche. Con el firmamento el Creador separa las aguas superiores de las inferiores, cielo y mar, o agua simplemente. La separación del mar y de la tierra se añade la creación de las plantas. El cuarto día, la creación del sol, la luna y las estrellas. El quinto día son creadas las aves y los peces. El sexto día, la aparición de los animales terrestres y el hombre. Fíjense que esto es muy interesante de cara a la antropología teológica, porque el hombre es el último, según este relato, el hombre es el último en haber sido creado. Y es muy curioso, muy interesante, que aunque el hombre fue el último en haber sido creado, es al que le está sometido todo. Porque el mismo relato dice, ¿verdad? Están a tus pies, haz lo que quieras con ello. Aquí hay que releerlo desde Laudato Si, la encíclica del Papa Francisco, porque él presenta algo muy interesante y va a decir que esta perspectiva
del dominar, más bien es el cultivar, el cuidar. Laudato si, ahorita no me recuerdo el número, pero Laudato si. Lo busco y mañana se los digo, ¿no? Pero aquí está, y el día séptimo queda libre para introducir el descanso sabático en la misma creación. Y de esta manera queda consagrado el día del Señor, que para nosotros nuestro día sabático cristiano sería el domingo, ¿no? El día del Señor. Bueno, vamos bien hasta aquí porque esto solo es la introducción. Ya ahora sí vamos con nuestra temática. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Correcto. Sí, Erika. Bueno, no sé si tenías pregunta. No, ninguna pregunta, gracias. Perfecto. Bien. Entonces, fíjense, vamos ahora a la concepción de la imagen en la Biblia y en la tradición. Se nos van a presentar tres, tres puntos. Génesis 1:26, que fue el que ya leímos. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Alguien si nos ayuda a ir buscando, por favor, Eclesiástico 17, 1 a 12 y Sabiduría 2:23. Mientras vamos hablando un poquito del Génesis 1:26. ¿Sale? Dice, la singular creación del hombre de esta tradición sacerdotal presenta al hombre como la única criatura creada a su imagen y semejanza. Fíjense, esto también es bien interesante, porque de ninguna otra criatura Dios dice es imagen y semejanza mía. Muchas y variadas han sido las interpretaciones de este binomio en la historia del exégesis. Todavía hoy no existe una coincidencia de todos los pareceres. Por eso aquí hay que decir desde un principio, hermanos y hermanas, que según sea también el teólogo al que nos acerquemos, también va a ser la interpretación de la imagen y semejanza de Dios. ¿Sale? Por eso aquí vamos a ver diferentes perspectivas, desde diferentes pasajes bíblicos. ¿Sale? Pero que todas ellas nos dan la totalidad de lo que es la imagen y semejanza de Dios, que como les decía desde un principio, va a tener la concreción en que hemos sido creados co-creadores, que eso lo vamos a revisar el día de mañana, pero conviene ya irlo teniendo presente desde ahora. Entonces, algunos han querido ver la imagen de Dios en la postura erecta del hombre, ¿no? Que caminamos parados. En su alma espiritual, en la intersubjetividad, es decir, esta relación, ¿no? Que se manifiesta en la sexualidad, en el dominio sobre la creación, en la totalidad del ser humano. ¿Se fijan cómo los exégetas han dado muchas perspectivas de esto? El contexto inmediato parece establecer una relación entre la imagen y semejanza y el dominio que el hombre ha de ejercer en toda la tierra. Era costumbre en Oriente que el soberano de una gran nación mandase erigir estatuas suyas por las distintas provincias del imperio, como signo de su presencia y soberanía sobre todos los habitantes del país. El hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, recibe el encargo de dominar la tierra. Es el lugarteniente de Dios y el colaborador a la obra de la creación. Y aquí es de donde vamos a sacar nuestra implicación de creados, co-creadores, porque fíjense, es el lugarteniente de Dios y el colaborador a la obra de la creación. ¿Se fijan? Dios le dice, ya está creado esto, pero ahora ayúdame a transformarlo. Ayúdame a darle utilidad. Fíjense qué bello es Dios. Ya creó y ahora dice, hombre, y cuando digo hombre, aquí nos referimos a lo genérico, ¿no? Hombre-mujer. Hombre-mujer, aquí está. Ahora, transfórmalo, cultívalo, cuídalo, válete de él para que vivas. Solo que en la época contemporánea, bueno, ya desde antes también, ¿verdad? Hemos sobrepasado lo que podemos quitarle a la tierra, ¿no? Y por eso, pues, tanto se habla muchísimo del cambio climático, y bueno, todas estas cuestiones ecológicas, ¿no? Ahí está. Al afirmar que el hombre es imagen de Dios, se afirma la vez trascendencia y la inmanencia de Dios en la existencia humana. Fíjense, viene algo que Juan Pablo II nos dice que me parece muy importante.
El relato del capítulo segundo, en cambio, bueno, esto referente al otro relato del Génesis, pero que nos sirve igual para hablar de la imagen, ¿no? Que me regreso un poquito, que es este Génesis capítulo 2, capítulo 4 a 25. Sobre este es del que está hablando San Juan Pablo, ¿no? Y dice, el relato del capítulo segundo, en cambio, no habla de la imagen de Dios, es decir, no habla específicamente, hagamos al hombre a imagen y semejanza, simplemente hagamos al hombre, ¿no? Pero revela según su propio modo que la completa y definitiva creación del hombre, sometido en un primer momento a la experiencia de la soledad originaria, se expresa en el dar vida a esa comunión personal que el varón y la mujer forman. Fíjense qué padre es esto, porque se ha entendido también que como que la vocación por excelencia es la vida religiosa o la vida sacerdotal, ¿no? Y con ello también se ha quitado o se ha denotado a la vocación matrimonial, ¿no? Pero fíjense qué bello el mismo relato y lo que Juan Pablo II nos dice, ¿no? Que el dar la vida a esa comunión personal entre el varón y la mujer también es parte del ser imagen de Dios. Fíjense qué bonito, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un matrimonio, el matrimonio mismo, cuando está unido, está siendo imagen de Dios. Qué bello. Me parece una figura muy, muy bella que nos presenta San Juan Pablo II. De este modo, el relato ya vista armoniza con el contenido del primer relato. Si viceversa queremos sacar también del relato del texto ya vista el concepto de imagen de Dios, podemos entonces decir que el hombre ha llegado a ser imagen y semejanza de Dios no solamente a través de la propia humanidad, sino también a través de la comunión de las personas. Por eso aquí radica la importancia de la pareja, que el hombre y la mujer forman desde el inicio. La función de la imagen es la de reflejar a quien es el modelo, la de reproducir el propio prototipo. El hombre llega a ser imagen de Dios, no tanto en el momento de la soledad, cuando en el momento de la comunión. Por eso digo que esta reflexión de San Juan Pablo me gusta mucho. Vuelvo a repetirlo. El hombre llega a ser imagen de Dios, no tanto en el momento de la soledad, cuanto en el momento de la comunión. En realidad, cuando estamos siendo comunión, es que en verdad estamos siendo imagen de Dios. No podemos ser entonces imagen de Dios aislados de todo y de todos, ¿no? Él, en efecto, es desde el principio. Dios, desde el principio, no solamente imagen en la cual se refleja la soledad de una persona que rige el mundo, sino también y esencialmente imagen de una inescrutable comunión divina de personas. Porque ya nosotros decimos en nuestra reflexión cristiana que Dios Padre es el que crea, pero según el mismo relato del Génesis, ¿a través de qué o de quién crea Dios? De ¿Cómo? la palabra. Exactamente, Leti. A través de la palabra. ¿Y quién es la palabra con P mayúscula? Jesús. Jesucristo. Exactamente. Y ahora les pido que hagan un ejercicio ahí en donde ustedes están. Intenten hablar sin exhalar o sin inhalar aire. Intenten hablar. Sin meter y sacar aire. ¿Pueden? No, ¿verdad? No se puede. Se O necesita, respiras o hablas. exacto, ¿no? Se necesita del aire, tanto de entrada como de salida, para poder hablar. Y quizá por ahí pudiera salir un medio sonido sin aire, pero no hablar. En el fondo, fíjense, Dios crea por medio de qué? De su palabra. Pero para pronunciar la palabra, ¿qué necesita? El aliento de vida, la ruaj, el Espíritu Santo. Por tanto, estamos hablando de una creación de la Trinidad, aunque digamos que Dios Padre es el creador,
Cierto. San Irineo ocupó una metáfora que ya la he expresado varias veces, que Dios se vale de dos manos para darse a conocer, el Hijo y el Espíritu. Y entonces, ¿cómo crea Dios? Dios crea, Dios Padre crea, desde la palabra en el aliento. ¿Se fijan? Y ahí está el fundamento trinitario de la creación. ¿Sale? Pero aquí está esta especificación entonces también de lo que teníamos en cuanto a la imagen de Dios. Muy bien. Alguien que nos lea, por favor, Eclesiástico 17, 1 a 12. Dice así, Iván. Sí, El Señor formó de tierra al hombre y a la tierra lo hace volver. Le ha señalado un contado número de días y le ha dado poder sobre todo lo que hay en la tierra. Le dio autoridad semejante a la suya, lo hizo a su propia imagen. Hizo que todas las otras criaturas le temieran y le dio dominio sobre fieras y aves. Le dio inteligencia, habla, ojos, oído y mente para entender. Dotó a los hombres de razón y juicio y les mostró el bien y el mal. Les inspiró que le tuvieran reverencia y les mostró sus grandes obras, para que ellos después las contaran a otros y alabaran su santo nombre. Les dio también conocimiento y les dejó una ley que da vida. Hizo una alianza eterna con ellos y le promulgó sus decretos. exacto. Fíjense, gracias, Neida. De nada. El autor del Eclesiástico ve en el hombre, creado de la tierra e imagen de Dios, al lugarteniente que tiene dominio sobre todas las cosas, ¿no? Concedido por su creador. Es decir, porque el hombre tampoco asume esta autoridad sobre todas las cosas porque quiere, sino que es porque Dios le ha dado ese poder o esa potestad. Concedido por su creador dotado de consejo y lengua, ojos y oídos, y un corazón para pensar, con una inteligencia que puede conocer el bien y el mal. Y ahí radica no solo en este árbol que se presenta en la caída, ¿no? Sino que el hombre quiere parecerse a Dios. Ahí está el verdadero pecado, en querer parecerse a Dios. ¿Y cuál es el pecado entonces en esto? Que por querer parecerse a Dios, dice, no quiero lo que yo soy. ¿Se fija? En el fondo eso es una reinterpretación del pecado original. Rechazar lo que yo soy. Y por tanto, si rechazo lo que yo soy, que es imagen de Dios, esta imagen de Dios, la primera idea es la relación con Dios, ¿qué estoy haciendo implícitamente? Rompiendo mi relación con Dios, ¿no? Esa es la idea contemporánea de pecado original, ¿no? Ya en otro momento tendremos oportunidad de ahondar en esta temática, que es muy, muy interesante, ¿no? Se han unido en este comentario al Génesis la dimensión histórica y ontológica de la imagen, es decir, el hacer del hombre en la creación y las cualidades esenciales del hombre que como persona lo hacen reflejo del ser personal de Dios. ¿Se fijan que ya vamos caracterizando la idea de la imagen? Primero, relación, ¿no? Segundo, dominio sobre todo lo creado. Ya van siendo dos características, ¿eh? Primero, relación. Segundo, dominio sobre todas las cosas. Y si encontramos bueno, esta relación con Dios, pero también siguiendo a Juan Pablo II, relación con el otro con minúscula. Entonces, relación y dominio son dos formas de ir entendiendo la imagen de Dios. ¿Sale? Bien, alguien que nos pueda leer el libro de la sabiduría, capítulo 2, versículo 23. Yo, hermano Iván, Adelante, hermana Sol. pero Dios creó al hombre a imagen de su propia naturaleza y para que fuera inmortal. Gracias, hermana Sol. Fíjense, Sí, también Fray.
También el autor de la sabiduría recoge el tema del hombre creado a imagen de Dios que está en el destino que tiende a la inmortalidad. Ojo, ojo, ¿eh? Una cosa es la inmortalidad y otra cosa es la eternidad. Son dos cosas distintas. La eternidad, por definición, es no tener principio ni tener fin. Esa es la eternidad. Mientras que la inmortalidad significaría tener un principio, pero no un fin. Son dos formas de entender, ¿eh? No, para no confundirnos. La eternidad significa no tener principio, no tener fin. ¿Vale? Pero lo inmortal significa tener un principio, pero no tener un fin. En este caso nosotros, por eso, deducido de Sabiduría, capítulo 2, versículo 23, perdón, el hombre está llamado a la inmortalidad. Estamos llamados a la inmortalidad. ¿Por qué? Hemos tenido un principio. Y quizá, bueno, no quizá, seguramente vamos a tener un final histórico, ¿no? Pero ese final histórico que nosotros llamamos muerte no es el final definitivo. Es solamente un paso para otra vida, para lo que llamamos normalmente la vida eterna. Pero esa vida eterna le corresponde a Dios, no a nosotros. Él nos la comparte, pero no es nuestra. ¿Queda claro esto? Estamos llamados entonces a la inmortalidad, que vámosle apuntando otra característica a la imagen de Dios, el ser inmortal. Vuelvo a repetirlo, inmortal en cuanto que sí tenemos un principio, pero no vamos a tener un final. No al menos un final definitivo. ¿Sale? Porque vuelvo a insistir, tarde o temprano a todos nos va a visitar la hermana muerte, ¿no? Eso es algo de lo que simplemente no se puede escapar, pero que esta visita no es la visita final o definitiva, sino que hay un famoso más allá, ¿no? Hay un encuentro personal con Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Correcto. Sí, Iván. Bueno, fíjense. De- No, yo creo que, bueno, podemos verlo del Nuevo Testamento, ¿no? O ya tienen sueño. No, Bueno, hermano. perfecto. Vamos. Bueno, vamos a ver entonces, damos un pasito más al Nuevo Testamento. Aquí hay varias citas que se nos presentan. Primera de Corintios 11:7, Santiago 3:9, Colosenses 1:15, Segunda de Corintios 4:4 y Hebreos 1:3, ¿no? ¿Quién, si nos ayudan a buscar estas citas? Primero, Primera de Corintios 11:7 y Santiago 3:9. Si nos hacen favor, quien las tenga de leer alguna de estas dos citas y por lo pronto también si pueden ir buscando las otras tres restantes. Iván, Sí, Primera de Corintios 11:7 dice así: el hombre no debe cubrirse la cabeza porque él es imagen de Dios y refleja la gloria de Dios, pero la mujer refleja la gloria del hombre. bueno, aquí hay que entender que estamos en un relato paulino, ¿verdad? Y aquí San Pablo, pues, tiene toda la expresión todavía judaica un poco, ¿no? En ese sentido, en cuanto a que la mujer es solo reflejo del hombre, ¿no? También un poco deducido de acá de que la mujer está hecha a partir del hombre, ¿no? Pero ojo, 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 esto en ningún momento quiere dar a entender que la mujer es de un segundo orden, ¿eh? Así como que pues de segunda clase, no, para nada, ¿sale? No podemos entender eso. Dios, si Dios crea al hombre y a la mujer, y a los dos les da la misma dignidad, ¿eh? Aquí no hay de que ser imagen la mujer del hombre significa que el hombre sea más. Aquí no asumimos eso.
¿Sale? Entonces, Santiago 3:9, por favor. Con ella ¿Yo puedo leerlo? bendecimos Perdón. a Dios Padre. Perdón. Adelante, Erika. Con ella bendecimos a Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres hechos a imagen de Dios. Y nuevamente, aquí nada más esta expresión que hace el significado de que la escritura sigue ocupando la misma expresión. Más que la expresión, el mismo entendimiento del hombre. ¿Sale? Fíjense, estas dos que acabamos de leer, bueno, que acaban ustedes de leer, se refieren al hombre en cuanto a imagen de Dios en el orden natural. El Nuevo Testamento insiste más en la afirmación de la imagen sobrenatural por la incorporación del hombre a Cristo. Pablo es quien más abunda en este tema. Y sobre todo con San Pablo ustedes recordarán el antiguo Adán, el nuevo Adán, Cristo es verdadera figura del auténtico Adán, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros queremos ser muy estrictos, Adán es el primer hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Que aquí el término Adán en hebreo quiere significar a toda la humanidad, ¿eh? Aquí, en un primer momento, Adán no significaba un nombre propio, era Adamaj o Adamaja, que significaba o quería expresar a toda la humanidad. Y fíjense que es bien interesante esto, porque si lo releemos desde ahí, en el Génesis no se nos relata la hechura de un hombre, sino del género humano. Vuelvo a insistir, a repetir, Adán en el primer contexto del relato del Génesis significa toda la humanidad, o sin más, la humanidad. En el primer relato del Génesis, entonces, en realidad no nos está narrando la hechura del hombre varón, sino de la humanidad. ¿Queda claro esto? Ya en el segundo relato, sí nos dirá que crea primero al hombre y después a la mujer. Pero en el primer relato, crea a Adán, bueno, al hombre, es decir, a toda la humanidad. ¿Sale? Por eso vuelvo a insistir que no hay diferencia entre el hombre y la mujer. Bueno, en dignidad, porque evidentemente hay una diferencia fisiológica de un hombre a una mujer, ¿verdad? Y pues bueno, todas estas características, sin que ello signifique o ser feminista de corte tajante o ser machista, ¿no? Sin duda tenemos diferentes características, ¿no? Y por ahí tendría que ir siendo. Bien, ¿quién puede leer Colosenses 1:15? ¿Alguien más? Segunda de Corintios 4:4 y uno más o una más, Hebreos 1-3. ¿Quién los tiene ahí a la mano? Colosenses, Sí, capítulo 1, versículo 15. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. y aquí ya nos estamos, gracias, Vic, ya nos estamos refiriendo aquí a Cristo como la imagen verdadera de Dios. Aquí fíjense que cuando decimos imagen, no nos estamos refiriendo a la imagen que nosotros podemos ver o proyectar en una fotografía o en un espejo. Porque cuando nosotros nos ponemos en un espejo, vemos nuestra imagen, ¿no? Cuando nos sacan una foto, vemos nuestra imagen. Pero esta no es la imagen que el hombre tiene de Dios. Es decir, Dios, Dios Padre, estamos hablando aquí de Dios Padre, no tiene dos manos, no tiene dos ojos, no tiene cabello, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios Padre es espíritu, ¿sale? Que nosotros lo antropomorfizamos, es decir, le damos características humanas, es otro asunto. Pienso, por ejemplo, en las imágenes de la Trinidad. ¿Cómo presentamos al Padre? ¿O cómo se le presenta? Como un viejito, canoso, barbón. ¿Por qué? Porque esas son las características de un hombre, de una persona eterna o antigua, sabia, que sabe lo que es.
¿Me explico? Pero esas son solo imágenes que a nosotros nos ayudan mentalmente a ver al Padre. Pero el Padre no tiene forma, es espíritu. Por eso de ahí entendemos que ¿quién es la auténtica imagen de Dios? Jesucristo. Pero vuelvo a insistir, no este Jesucristo físico, no este Jesús con rasgos semitas, etcétera. Entre paréntesis, ¿verdad? Porque los Jesuses o los Chus que nosotros conocemos en todas las películas de Hollywood, pues están muy, muy presentables, ¿no? Pues es evidente, pues es una película, ¿no? Jesús tuvo que tener rasgos hebreos, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí, no digo que hubiese estado feo nuestro Señor, pero tampoco creo que hubiese sido como Brad Pitt o una cosa así, ¿no? Entonces, simplemente no irnos como a estos extremos, ¿no? Pero bueno, todo esto deducido de que la imagen de Dios que refleja a Jesucristo como plena revelación no significa simplemente que el rostro de Jesús sea entonces el rostro de Dios, el rostro humano. ¿Queda claro esto? Porque Dios es espíritu. Bien, segunda de Corintios 4:4, por favor. Se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del Evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. Ahí está, nuevamente. Si se fijan, en el Nuevo Testamento, ¿ya quién se va presentando como la verdadera imagen de Dios? Jesucristo. Pero Jesucristo, no se nos olvide, es verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Y por tanto, si Jesucristo es la verdadera imagen de Dios, nos está enseñando a nosotros hombres qué es lo que hay que ser o hacer para llegar a ser imagen de Dios. ¿Y cuál sería el punto desde esta perspectiva para llegar a ser imagen de Dios? El anuncio del reino de Dios. ¿Vale? Bien, ¿quién puede leer Hebreos 1:3? Yo, Frey. Adelante. Él es el resplandor de la gloria. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la impronta de su ser. Él, cuya palabra poderosa mantiene el universo, también Él es el que purificó al mundo de sus pecados y luego se sentó en los cielos a la derecha de Dios de majestad. Exactamente. Nuevamente esta perspectiva, ¿no? Entonces, si se fijan, si se fijan, se va dando toda esta idea ya más interesante al respecto. ¿Quién es entonces la auténtica imagen de Dios? Jesucristo, vuelvo a insistir, pero Jesucristo es verdadero hombre. Y entonces, en ese sentido, podemos nosotros abordar la imagen de Dios ahora desde Jesús. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Perfecto. Yo creo que aquí sí ya le dejamos. No sé si ustedes tengan alguna pregunta. Hermano Iván, Sí, Sol. entonces podríamos decir que Dios Padre es eterno y que Dios Hijo es inmortal. No exactamente, Sol, porque mira, tenemos que decir que los dos son eternos. Y aquí pues, es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Jesús, así, aquí ya son especificaciones muy concretas teológicas, cristológicas. Porque cuando hablamos de Jesús, nos estamos refiriendo al Jesús de la historia, es decir, desde que nace hasta que muere. Solamente estamos hablando de Jesús. Pero cuando hablamos de Jesucristo, ahí sí podemos estar hablando de la conjunción, o mejor dicho, de la unión entre su humanidad y su divinidad. Y aquí es en donde tu pregunta se vuelve compleja. ¿Por qué? Porque
El verbo, que es al final el que se encarna, no lo olvidemos. Ahí la única persona es el verbo encarnado, ¿vale? Entonces, el verbo es eterno, pero el verbo se hace histórico o se historiza en cuanto que se encarna, ¿sale? Por eso, aquí sí tenemos que decir que el verbo es eterno. Ya otro entendimiento vamos a hablar sobre si Jesús es o no es eterno, porque Jesús en cuanto hombre tuvo un principio y tuvo un final, que fue la muerte. En cuanto hombre. Esto que se quede bien claro, no estoy aquí dividiendo o intentando separar a nuestro Señor Jesús, pero sí por pedagógicamente y a propósito de tu pregunta. Y entonces, a partir de la resurrección para acá, tenemos que hablar del Cristo de la fe. No son dos personas, ¿eh? O dos seres humanos, no, es uno, solo que aquí se hace la distinción. ¿Te respondo, hermana Sol? Sí, sí, hermano Iván. Perfecto, hermana Sol. Muy bien, Muchas gracias. de nada. Blanquita, ¿te escuchamos? Sí, Fray, y con lo último que comentó, entonces otra característica para imagen de Dios es anunciar el reino de Dios. Sí, en este caso, porque si nosotros, bueno, la escritura dice que Jesucristo es la verdadera imagen de Dios, entonces hay que hacer lo que Jesucristo hizo para entonces ser imagen de Dios, ¿no? Y en este sentido, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Anunciar el reino de Dios. Y esa se convertiría en otra de los puntos para que nosotros vayamos entendiendo cuál es la idea de esta imagen. Ah, gracias, Fray. De nada, con mucho gusto. ¿Alguna pregunta más? Ay, perdón, a lo mejor no tiene como mucho que ver, pero me viene a la cabeza. Ajá. Este, no sé, bueno, de que usted comentaba que Jesús debió tener rasgos hebreos, Ujú. pero pues tenemos la imagen de Sor Faustina, del Señor de la Misericordia, ¿no? Sí, pero estas imágenes no dicen precisamente el rostro del Señor Jesús, porque estas imágenes son más de corte espiritual. No significa que sean menos, ¿eh? No estoy diciendo eso, pero sí son de un corte más espiritual místico, y ese ya es otro orden de ideas. No sé si me explico. Fray, sería como usted lo dijo, ¿no? Que nosotros le ponemos los rasgos humanos y como usted dice, la visión espiritual, posiblemente pues en la idea, en el pensamiento, pues hacen ver esos rasgos, ¿no? Humanos, por lo cual pues se traduce en la imagen que tenemos del Señor de la Misericordia, ¿no? Exactamente, exactamente, que serían estas perspectivas, ¿no? Porque, insisto, esto no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Ni desacreditando a Sor María Kowalska, ¿no? Sino que son entendimientos distintos, son dos ámbitos distintos, ¿sale? Bien, Orte, ¿te escuchamos? Gracias, Fray. Una pregunta, lo que pasa es que al principio tú decías que jamás la teología puede ser como, no, ya no terminé, no te escuché, no terminé de escribir. Ah, que la teología, creo que esta es la idea a la que te refieres, que la teología jamás puede adjudicarse la totalidad de Dios, que jamás puede decir, ya lo dije todo de Dios, Ah, sino ok. que toda Sí, la reflexión teológica es un decir algo de lo que es Dios, pero desde nuestra perspectiva, desde nuestro entendimiento. Pero no podemos adjudicarnos los teólogos de ya haber dicho todo lo que es Dios. En ese momento deja de ser Dios, o mejor dicho, ya no es el Dios del Señor Jesús.
Fray, entonces la teología es como una hipótesis que se ha hecho a través de los tiempos, a través de los teólogos. Más que hipótesis, sería una reflexión. No, no una hipótesis, porque la hipótesis, pues sin duda se puede comprobar o rechazar, ¿no? Pero más bien sería una reflexión a partir de la experiencia que el teólogo ha tenido de Dios. Ok. Gracias, Fray. De nada, con mucho gusto. Muy bien, no sé si tengan alguna otra pregunta. Yo sí, Fray, ahorita que dijo que la teología es una reflexión a partir de la experiencia que se ha tenido de Dios, entonces es una reflexión, lo que ellos dicen no es, vaya, no es la verdad absoluta, por decirlo así, porque por ejemplo, yo escuchaba una vez que un teólogo me hablaba de qué significaban las seis o siete tinajas, no recuerdo la lectura, en las bodas de Cana me parece que son seis, que es ese incompleto, ¿no? Y hablaba de qué significaba las carencias del ser humano, todo eso que tenemos como seres humanos, entonces eso no sería así. Sí, o sea, Fue una interpretación, perdón, es una interpretación que él le da nada más, pero no es así. aquí las interpretaciones que los teólogos podemos ir dando no significa simplemente que sean buenas o que sean malas. ¿Por qué? Porque cada uno va hablando desde cómo va experimentando a Dios y cómo va estudiando. Por eso, entre teólogos no podemos simplemente desacreditarnos, ¿no? Y decir, está loco aquel. Bueno, o sea, hay perspectivas pues que no podemos concordar, simplemente se respeta, ¿no? Pero de ahí a que simplemente se pueda decir está bien o está mal, no, a menos que lo que diga cierto teólogo ya vaya en contra de la doctrina, ahí sí. Pero si se trata de reflexiones, como por ejemplo esta que tú presentas, de que las tinajas representan esto, etcétera, eso no hay mayor problema porque es una reflexión. En cambio, si un teólogo te dijera, es que Jesucristo no fue verdadero Dios por razón 1, razón 2, razón 3, 4, 5, entonces ahí está atentando contra la doctrina. Esa sí ya no sería una teología católica. Perfecto. Muy bien. Ya entendí. Muchas gracias. De nada, Vicky. Muy bien. Pues